Esta vez tendré una conversación con Mauricio Fajardo, una persona que yo considero como un alquimista de la medicina chamánica, a quien conocí en Barcelona hace poco más de un año en uno de sus retiros de ayahuasca y yaje. Tuve la oportunidad de probar su medicina, lo cual me impresionó porque nunca había tenido un proceso de esa magnitud. Desde ese momento tuve curiosidad de conocer qué era lo que él estaba compartiendo. Hablando con él, después de que regresó a Colombia, me comentó muchísimas cosas que tiene él en consideración para la preparación de medicina. Él, a pesar de no ser un chamán o un taita, es una persona completamente entregada a la producción, a la cocción, a la preparación de esta medicina. Y en ese proceso ha aprendido, integrado muchísimos elementos de la ciencia, de la química, de la ciencia ortomolecular para poder crear una depuración de la ayahuasca única que nunca había escuchado antes. Su medicina no tiene lo que tradicionalmente llamamos la chacruna, no tiene ese componente de DMT exógeno, solamente tiene la ayahuasca, el capi, la Banisteriopsis capi. Aquí en esta entrevista Mauricio nos cuenta su recorrido, ese descubrimiento que hizo con la preparación de la medicina del yagé de esta manera, y también nos explica un poco los aspectos científicos, los aspectos importantes de la salud relacionados con este tipo de preparación y por qué él llegó a enfocarse en esta metodología. Así que aquí los dejo con Mauricio, una conversación que tuvimos en videollamada hace unos días. Espero que la disfruten. Así que Mauricio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y, y pues si quieres empezamos un poco hablándonos un poco de ti, de tu camino, de lo que haces. Vale, Anthony, muchísimas gracias por invitarme a este espacio contigo, a charlar, a compartir un poco de estos quehaceres de la vida y pues mira, yo, ¿qué te puedo compartir? De mis orígenes, soy campesino, agricultor. Ujú, De mi vocación, estudio la medicina en su contexto global ujú, desde áreas vibracionales, áreas físicas, técnicas, biológicas, y voy en ese aprendizaje, en el compartir de lo que hemos ido aprendiendo, ujú, tomando herramientas desde la ancestralidad y también tomando herramientas desde los tiempos modernos que nos facilitan cosas para llegar un poco más allá de lo que habitualmente se conoce. Vamos que hoy en día tenemos esa posibilidad de estudiar, de leer, de enterarnos, de adquirir un aparato, de adquirir un instrumento que nos permita crear cosas en favor de la medicina. Así que esa es mi trayectoria, mi recorrido de vida, gira alrededor de esos mundos. Ok, ¿cómo empezaste en el mundo de la medicina? ¿Por qué te interesó ese mundo y te dedicas a ello? Mira, en alguna etapa de mi vida yo tuve una depresión bastante fuerte y no tenía una dirección, un rumbo, mm, y entonces, en contra de mi voluntad, porque no era muy simpatizante, acudí a tomar yagé. Alguna vez ya lo había tomado, por eso digo, no era simpatizante, conocía algo y no me dio una buena impresión. Así que en medio de mi situación, yo acudí a los caminos, a los campos de la medicina del yagé, en este caso, y yo recibí sanación en ese proceso, que fue un proceso muy corto de 3 días. Superé muchas situaciones físicas y emocionales que me permitieron determinar que existe algo que vale todo el tiempo, que vale toda tu vida para estudiarlo, para investigarlo y para compartirlo si es posible. Ujú. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tomar el yagé? Mira, yo cuando la primera vez que tomaba medicina tenía 16 años. Mm, Ujú,
Hoy estoy cerca de los 38. Ujú. Sin embargo, esas fueron los primeros tiempos donde, como te digo, no tuve una buena imagen, tal vez por mi inmadurez, tal vez por mi falta de preparación, bueno, de saber qué era lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, empecé un camino, con claridad a los 19 años. Ok. Y luego para trabajar con la medicina, ¿qué es lo que te motiva a ti para continuar trabajando con la medicina? ¿Qué es lo que te alienta? Mm, Mira, a mí me alienta saber que puedo hacer cosas diferentes. A mí me gusta salirme de los esquemas tradicionales, respetando el conocimiento tradicional y quienes así lo usan. A mí me gusta saber que todo se puede llevar a un grado más de perfección. No soy perfeccionista, pero sé que cada día podemos hacer algo mejor. Y en ese hacer algo mejor, el encontrar el resultado de un trabajo dedicado de todos estos años de mi vida, mm, me ha llevado a encontrar que hay muchas cosas que aún faltan por plasmarse en este plano, no por descubrirse, porque todo está allí, que aún faltan por venir aquí y ser funcionales y ponerlas al servicio de la humanidad. Ujú, Y que en ese camino hemos encontrado muchas cosas que son funcionales, que pueden estar al servicio de nosotros como seres humanos y que a través de esas formas, de esas estrategias, de esas herramientas, de esas técnicas, podemos ofrecer una luz, una esperanza a quien decida, quien acepte tomarla. sí. Bueno, una de las cosas que más me sorprendió y ahora que se me ocurre, tú eres como una especie de alquimista de la medicina, ¿no? Porque la verdad que cuando me contaron de qué era el retiro y el tipo de ayahuasca que se iba a tomar ahí, yo dije, ¿en serio? Pero ¿cómo es eso? Em, y cuando la probé me di cuenta y comprendí muchas cosas, ¿no? Em, y a mí me gustaría que compartieras un poco, digamos, el tipo de medicina que compartes. Eh, no quiero adelantar mucho la situación porque me gustaría que lo compartieras tú. Simplemente por dar una introducción, tú trabajas principalmente con el CAPI y no utilizas la chacruna, ¿no? Em, Ujú. y dentro de lo que es la concepción tradicional de la cocción de la medicina, yo que he estado en Mocoa, estando con los taitas y todo esto, veo que para ellos es muy importante incluir la chacruna en la cocción. Sin embargo, cuando te escuchas que no tiene chacruna, como que ya piensas, no, esto no me va a hacer efecto, esto tal, pero me sorprendió, me agarró por sorpresa. A ver, cuéntanos cómo llegaste a elegir el trabajar con la medicina de esa manera. Mira, hay leyendas e historias que se cuentan que tienen parte de verdad y parte de fantasía. Y entonces en esas historias que se cuentan, dicen los abuelos, dicen los sabedores mayores, de repente dicen, y existía un yagé que no necesitaba chagro, no necesitaba pinta, porque solito trabajaba. Y ahí nace un interrogante. Y entonces ahí nace una pregunta de investigación que en el orden de la investigación incluiría qué, cómo y dónde. Ujú, Entonces nos ubicamos en un espacio de tiempo anterior, según la leyenda, según la historia, comprendemos que algo pasó en algún lugar, pero ya pasó, así que averigüemos si es verdad o no es verdad. Pero entonces para averiguar una verdad de esa índole necesito conocer un poco sobre el funcionamiento de la biología humana. Y entonces en el investigar acerca de la función de las plantas que componen el ayahuasca,
podemos encontrar que dentro de la funcionalidad del sistema neural existe la capacidad de producir esto que se llama dimetiltriptamina, que es uno de los compuestos esenciales de la ayahuasca, tal vez para muchos el principal, sin ser el único. Entonces, si mi sistema neural está programado genéticamente para producir esta sustancia, existe evidentemente un canal, existe una forma, existe una manera de estimular esa producción, porque el sistema está generado dentro del ser humano. Lo interesante es saber cómo entrar y activar ese sistema dentro del ser humano. Es como si tenemos una máquina que produce una vitamina D, un ejemplo, pero como yo no soy químico, no sé cómo usarla, pero la máquina está allí. Y si averiguo cómo se usa esa máquina, puedo producirla. Bueno, es exactamente el mismo ejemplo aplicado a un sistema neural que está esquemáticamente diseñado para producir dimetiltriptamina y Y, que lo evidenciamos, ¿no? Funciona en el niño cuando nace, eh, se segrega dimetiltriptamina y por eso el niño fantasea y se distrae y genera un universo en un mundo pequeñito te hace un universo gigante porque tiene activa esa función, esa producción de su sistema neural, esa sustancia que le lleva a contemplar la vida en un estado de grandeza y el niño de una almohada te hace un avión y el niño de otra almohada te hace un corcel y sale a cabalgar, etcétera. Exactamente eso. Entonces, ¿cómo sostener esa producción? ¿Cómo volverla a estimular desde tu propio sistema neural? Fue lo que motivó este camino de investigación y pudo volverlo aplicativo al campo de trabajo. ok. ¿Cuál sería la diferencia entre la ayahuasca, digamos, tradicional, que todos conocemos, que lleva al chagro o chacruna, y la que tú manejas? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, la diferencia está en el alma, en el corazón de quien quiere hacer algo diferente. La diferencia está cuando tú como ser humano decides que puede ser diferente, que no necesariamente tiene que estar ligado a lo que otros dijeron y otros hicieron, sin dejar de respetar lo que otros dijeron y lo que otros hicieron, honrando el camino de los que ya vivieron, de los que vinieron, de los que hicieron, de los que dijeron, pero resulta que para mí personalmente, hoy es mi tiempo de vivir, hoy es mi tiempo de saber, hoy es mi tiempo de experimentar conmigo mismo, hoy es mi tiempo de decir esto es posible. Así que como es mi tiempo, tengo esa libertad de manejar y de hacer conforme la fluidez de la vida nos va permitiendo. ¿Cuál sería, y la diferencia, digamos, a nivel de la experiencia que tiene la persona con la medicina que tú manejas y lo que tú has notado? ¿Qué ocurre a nivel biológico, neurológico? ¿Qué es diferente? Mira, lo que pasa es que cuando el cerebro activa su producción natural mm, de enteógenos, digámoslo así, porque no solo dimetiltriptamina existe, entonces junto con esa producción natural se activan una serie de funciones biológicas que abarcan los diferentes sistemas y los diferentes órganos de cada sistema. Ujú. Yo no soy científico y no te puedo detallar con precisión, porque
la verdad es un campo muy, muy amplio de estudio, pero esos equilibrios neurales que se generan en una sana producción de compuestos mm, que se segregan principalmente desde el cerebro, y digo principalmente porque no son los únicos, ese buen equilibrio te determina una vida saludable. Ok. Mm, y frente al proceso de la ayahuasca mismo, yo concluyo que te llevan a experimentar, a tener una experiencia más relacionada mm, con una profundidad tuya en un vínculo contigo mismo, porque tu sistema neurológico tiene el control de una sustancia que está activa en tu cuerpo. Ok. Entonces, no es la sustancia ajena que viene y nos envuelve, sino es que es el estímulo que permite que tu cerebro se fusione con la sustancia que has ingerido Ujú. y que se unifique en un trabajo en conjunto en beneficio de tu cuerpo físico y también tus estados emocionales. Claro. Sí, es que hay un mito, que ese mito a mí se me desmontó, ¿no? Cuando fue a tu retiro, de que lo que hace la pinta de la ayahuasca es la chacruna. Y claro, la gente pensará, ¿no? Si es solo Capi, no voy a tener ninguna visión ni nada. Y todo, la mayoría de gente con la que trabajo lo piensa así. Sin embargo, contigo lo desmonté. ¿Hay algo especial? Tú me has contado de la cocción que tienes. Digamos, ¿eso influye en que la medicina que manejas tú produzca la pinta o hay algún otro factor ahí? Mira, la pinta, la pinta la genera una vibración. Si nos salimos un poco del esquema químico, la pinta la produce una vibración. Esa vibración no corresponde directamente a una planta. Lo podemos experimentar cuando, por ejemplo, Anthony se va a descansar y tiene un sueño magnífico, un sueño lúcido. Hay una vibración que ha producido esa pinta y Anthony no ha consumido una sustancia. Entonces, es muy relativo esto de asegurar que X o Y cosa nos da como resultado esto o aquello. El esquema es funcional y es totalmente aceptable dentro del campo de trabajo, pero si nos salimos del esquema y creemos que podemos llevar a estados diferentes, vibracionales y generar procesos desde vibraciones, muchas cosas pueden ocurrir. Decían los sabedores que el ser humano domina el 5% de su capacidad neural y quizá un poco menos. Otros dicen que este mundo conocido por nosotros, creado por nosotros, que creamos nuestro propio universo, es el 1% de lo que realmente existe. Ujú. Y entonces, ¿qué habrá en ese 99% restante donde nos salimos de la materia y empezamos a vibrar y a experimentar alquimia? Porque el yagé puede manejarse, o el ayahuasca puede manejarse como una sustancia química y está perfectamente bien, es química, pero la alquimia también existe dentro de la vida, una vibración etérea, una fuente vibracional, una luz que emerge de todas partes, está en todas partes, es real. Y ese 99% que es etéreo encierra ese saber, y si nos centramos a estudiar ese saber, podemos transgredir los límites de la química. Claro.
Tú me contabas que la preparación de la medicina que haces tú son varias semanas, meses. ¿Cómo es la preparación de eso? Ah, mira, eso es un proceso muy interesante. Yo personalmente disfruto tanto el tomar la medicina como el prepararla, porque entonces aquí empezamos a preparar desde la alquimia. Aquí Ujú. me olvido de la química que me dice que el CAPI es el inhibidor de este y aquello, en fin. Aquí nos olvidamos de esto y empezamos un proceso y fluimos y cada planta es diferente, cada planta trae una vibración, trae una información, trae una memoria diferente, así como cada ser humano en el ADN tiene codificada una información diferente y seguimos siendo humanos todos, pues estas plantas también, todas siguen siendo capi o todas siguen siendo chagro o chacruna, pero cada planta tiene una información genética diferente. Hay un ADN, hay una historia, hay una memoria que se escribe de forma diferente en todos los seres, así que cada preparación es diferente y hay que tomar varias semanas para prepararse, para ver cómo va a reaccionar esa planta ante la cocción, ante las reacciones químicas, de someter a temperaturas de calor, de someter cuando maceras la planta, si la vas a macerar, entonces hay una exposición al oxígeno, eso genera una cadena de reacciones químicas, igual que el calor, luego se enfría. Luego algo que es muy importante que se tiene que tener en cuenta mmm, es la depuración de los excipientes producto de cualquier reacción química. Vamos a tener unos excipientes que nos dan en el yagé, en la ayahuasca, un amargo particular mm, que según los análisis de laboratorio, este amargo particular está enriquecido con clorofila, trazas de algunos metales pesados, cosas que si lo ponemos dentro de la biología no son saludables para la función orgánica del cuerpo. Entonces, así nos vamos yendo en la preparación de medicina y vamos fluyendo, vamos esperando con paciencia. La última preparación de medicina tardó 2 meses en Wow. estar lista. Terminamos hace 8 días, terminamos esta preparación. Anoche precisamente estuvimos estudiando. El resultado es muy, muy favorable. Nos impresiona muchísimo y nos da la convicción de que podemos mejorar, de que podemos ir un poco más allá. Wow. Eh, lo que me sorprende es la duración, ¿no? ¿Cómo es que tarda tantas semanas, meses, ¿no? En comparación a la preparación tradicional. O sea, ¿qué ocurre ahí en ese proceso? ¿Por qué requiere tanto tiempo? Mira, la preparación tradicional no tiene en cuenta procesos de sedimentación, no tiene en cuenta procesos de separación de excipientes, no tiene en cuenta que el excipiente como materia residual no es funcional en los objetivos buscados, así que no le interesa mucho ya que el excipiente al estar mezclado con la parte funcional se va a camuflar e igual, como digámoslo así, vamos a ir todos juntos y va a haber un proceso. Y sí, es perfectamente bien, perfectamente aceptable, posible. Sin embargo, en una conciencia de esto, entonces necesitamos un proceso que nos haga entender que el separar el excipiente mm, me genera calidad en el producto y que la muestra de laboratorio me indique que mis estados de pureza de alcaloides son lo Ujú. suficientemente altos como para determinar que es saludable para Ok. el cuerpo humano. O sea que tú haces análisis de laboratorio para verificar también la pureza, ¿no?
Sí, es importante saber qué es lo que se tiene en las manos, porque de esa forma yo puedo venir aquí a hablarte y decirte, yo entiendo que cuando sedimenté el yagé, el sedimento contiene esto y aquello, y que esto y aquello es nocivo para la función hepática, renal Ujú, y neural. ujú, ujú. Claro. Igualmente hay afecciones a la parte digestiva, bla, 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 bla. Hay quienes dicen, yo tomo yagé y me arde el estómago, creo que tengo gastritis. Puede ser que sí, que tenga gastritis, pero si Mm, hablamos de medicina, para sanar, esa medicina tiene que estar en una condición de ser armónica ujú. con los estados biológicos de tu cuerpo. Claro. Sí, yo hice un estudio hace como 2 años en donde analicé una muestra de medicina que tenía y vi que tenía niveles muy altos, hasta 10 veces más de lo normal de aluminio, manganeso y magnesio, o sea, unos niveles tóxicos. Em, Tú me comentabas que en la Amazonía hay mucha presencia de aluminio en estado natural en la tierra, ¿no? Sí, las tierras amazónicas son por excelencia ácidas. Su pH es ácido. ¿Y qué hace que sea ácido? La presencia de aluminio acidifica el suelo. Mm, Entonces, todo lo que se cultiva en la Amazonía, todas las plantas, van a tener presencia, trazas que son influencia de este aluminio. ¿Qué hace el aluminio? El aluminio encapsula sustancias y las lleva con él, las arrastra con él, impidiendo liberarse de forma natural. Entonces, una mol de aluminio abraza al magnesio y no permite que se libere en el suelo, se lo arrastra con él. Entonces, esas trazas que se arrastran, cuando van a las plantas, hace que, por ejemplo, el aluminio presente fue arrastrando de forma masiva otros elementos y por la condición de depuración y las reacciones químicas generadas en la preparación de la medicina, finalmente el aluminio libera la sustancia y hace que esté en presencia en una cantidad más allá de lo recomendado. Entonces, por eso es importante depurar, es importante sedimentar, es importante elegir un método que nos permita separar el excipiente del compuesto en un nivel óptimo de pureza que podamos determinar como amigable a la función biológica del ser humano. sí, sí. Entonces, el proceso de cocción que haces tú es largo porque hay todo una depuración constante, ¿no? Que estás como Sí, depurando y filtrando. Mm, sí, 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 sí. Habitualmente, pues tradicionalmente se pone una tela y se filtra y decimos acá salió el mugre, vulgarmente hablando, y ujú. entonces esto de acá ya está limpio. Pero la reacción química genera eh, excipientes que no se miden ni siquiera en micras, que se deben medir en nanomicras. Wow. Y para poder filtrar esas cuestiones, esas partículas, ya no hay un filtro que exista y lo haga posible. Entonces tenemos que adoptar procesos de licuación, procesos de floculación, eh, procesos incluso se puede adoptar procesos de alcalinización de la sustancia que permitan hacer un filtrado donde por inercia las partículas se adhieren y esas adherencias toman peso y me permiten una depuración plena de la sustancia. Wow.
O sea, tú has hecho todas estas consideraciones pensando en muchas cosas, ¿no? Principalmente la salud. Sí, principalmente la salud Sí. es algo que a veces es contradictorio porque vemos que los dadores de yagé muchas veces están enfermos y hablamos de medicina. ¿Y qué le pasó al taita fulano? Uy, no, está muy enfermo. Y el taita sultano está muy enfermo. Y los taitas están enfermos. Y entonces nos cabe un interrogante muy grande. ¿Y en qué parte de la teoría fue que nos perdimos? ¿Qué parte de esa teoría fue que no pudimos poner en práctica? Y como yo soy amante de estos caminos del viaje y a mí me encanta tomarlo, yo digo, no, pues si esto enferma, pues vamos a buscar qué es lo que está pasando. Y realmente no es que enferme en sí mismo, es que hay formas adecuadas de llevar todo a buenos términos. Pero habrá quien diga, los abuelos antiguos vivieron 100 años, vivieron 120 años, vivieron 140 años, y entonces encontramos que en la forma tradicional antigua, la ingesta del yagé no era algo tan habitual, era algo que se tomaba cierta periodicidad en el tiempo, a diferencia de hoy, que dentro de estos sincretismos culturales, de repente hay un auge de, de, de gente que busca la medicina y en ese buscar la medicina vienen a veces a nosotros los facilitadores y en ese venir pues también uno se motiva y dice, bueno, sigamos, hagamos, ensayemos, tomemos. Y entonces esa es la diferencia, ¿no? Que antes lo habitual era esporádico. Y eso que era muy esporádico antes, hoy empieza a parecer más habitual. Mm. Y ese hábito parece que genera ciertas reacciones en el cuerpo físico que debemos encontrar la forma adecuada de prevenirlas, de evitarlas. Sí. Claro, porque imagínate yo conozco taitas que toman todas las semanas o varias veces al mes y claro, están consumiendo toda esa cantidad de sedimentación y metales pesados. Eso produce un impacto ahí al sistema nervioso, ¿no? ¿Sí? A eso un punto importante, eh, que resulta que cuando se prepara medicina de yagé en ollas de aluminio, entendemos que a más de 100 grados de temperatura el aluminio empieza a liberarse y entonces tenemos un cóctel bastante enriquecido de aluminio Sí, y también eso cuenta. claro. Guau. Entonces, y bueno, y antes cómo lo preparaban, pues obviamente en ollas de barro. Claro. Entonces, ¿y por qué la olla de barro, si es de barro, no tiene aluminio? No, pues lo que pasa es que ante la cocción, como el aluminio se libera, en algún punto la olla de barro queda limpia. Mm, claro. Así que, bueno, son formas lógicas de entender que cómo el yagé no va a tener aluminio si está cultivado en una tierra ácida y sobre esa tierra ácida ponemos ollas de aluminio para la preparación. Es imposible tener una bebida que podamos considerar plenamente saludable. Solo es lógica, no tengo que ser científico, no tengo que ser un chamán, no tengo que ser un alquimista, es solamente lógica. Saber eso es básico. Y Sí, sobre esa base podemos empezar a construir una mejor manera. Hoy existe el acero, gracias a Dios. claro. Cocinas en ollas de acero inoxidable. Sí, señor. Claro. Y bueno, aquí hago un paréntesis. mm,
para recalcar que no estoy solo en este camino de investigación. Tengo un grupo de trabajo, nos aliamos con personas, con seres que tenemos la convicción de estas cosas y vamos en este trabajo, en este estudio. Hemos dedicado muchas horas de nuestras vidas, muchos días, a ir comprendiendo esta forma vibracional. Mm, Así que también, pues no quiero robarme tampoco el mérito de las personas que caminan conmigo. claro. No quiero decir al mundo, ah, es que él solo, no, yo solo no. Primero, bajo la dirección del espíritu y porque hemos encontrado empatía con personas dispuestas a entregarnos a la investigación. Entonces, mira, en este camino de investigación se trabaja también medicina de Yagé en combinación con medicina ortomolecular, considerando que la química de las sustancias me permite una reacción, una relación codificada en mis sistemas biológicos. Entonces, por ejemplo, una sustancia que me ayude a depurar mm, el hígado. Yo la puedo inyectar intravenosa y sobre esa sustancia yo puedo tomar yagé, sabiendo que los dos tienen una función depurativa y que el hígado es considerado un órgano emocional y que dentro del hígado se albergan emociones. Entonces, al yo estimular la depuración hepática con una sustancia, con una medicina, con una molécula, y fortalecer el proceso con la medicina del yagé, voy a tener una ventaja sobre mi proceso de, ¿cómo lo llamamos? No sé, digámosle, de transformación interior para no parecernos a otras formas de hablar. Mm, Así que este proceso de transformación y crecimiento interior está relacionado con mi capacidad de depurar la emoción que se genera en las distintas áreas neurales, considerando que no solo el cerebro es un área neural, que el sistema digestivo en general es rico en, en funciones neurales y guarda mm, memoria. claro. Y Wow, qué entonces cuando interesante. empezamos a incluir esta integralidad, podemos ser funcionales y apoyarnos dentro de los avances de la medicina occidental, la Mm, llamamos así. mm, ¿Y por qué no funcionarnos entonces si estamos buscando un mismo propósito y hacer un trabajo conjunto? Y los resultados de estos trabajos para nosotros han sido excepcionalmente buenos. No tenemos uno que digamos, uy, con este no nos fue bien. mm, Entonces, comprender el sistema neural como un sistema complejo pero organizado mm, de reacciones químicas, de memorias emocionales, de funciones puntuales, me permite a mí saber, por ejemplo, que si previamente a tomar viaje descargo o reseteo la producción biliar, mi experiencia de viaje va a ser mejor. Entonces, aquí podemos apoyarnos en una medicina, en una molécula que podría fácilmente entrar de forma intravenosa, o podemos apoyarnos en la medicina del campo. ¿Por qué no? Si la funcionalidad es la misma. ok. Y entonces le vamos poniendo lógica a estos asuntos y dejamos de lado un poco estas historias de Pachamama, dejamos estas historias del misticismo
y nos centramos en la funcionalidad de lo que la vibración de la medicina puede ejercer en favor de la biología y los sistemas integrados en el ser humano. Y a mí me Interesante. interesa mucho esos campos. Digamos Ujú, que yo veo que la gente hace muchas ujú, cosas y se preocupa por presentarse muy linda en la ceremonia, y se ponen sus atuendos, sus cosas, sus vainas, y me encanta, qué bien, pero no es mi forma de visionar ni de vibrar. A mí me gusta lo que es funcional. ujú, Y dentro de la funcionalidad, los objetivos con la medicina es que sea funcional. ujú. A mí no me importa si me dicen, este es taita, este es maestro. No, a mí eso no me importa. Yo soy un aprendiz. Cada día aprendo cosas nuevas. Y cada que aprendo algo nuevo, digo, uy, Dios mío, ¿hasta dónde me llega la ignorancia? ¿Cómo no había sabido esto? Así que en ese orden de ideas, considerándonos tan humanos como cualquier otro ser humano, pues tratamos de vender ese plus, esa imagen. Tratamos de entregar esa imagen a la humanidad y habrá quien le sea funcional. Cuando tú tomaste medicina conmigo, creo que fue hace un poquito más de un año, como año y Ujú. medio, porque creo que fue para invierno, hacía frío. Sí, sí, Recuerdo que hacía frío y bueno, entonces debió ser hace como año y medio, sí. estábamos dando pasos en esa funcionalidad. Ahora te podría mandar por interno, no sé aquí cómo puedo enviarte, pero te lo mando por interno al WhatsApp, las imágenes de la clarificación de la sustancia del yagé, Ok, mm, para que tú puedas apreciar cómo, según nuestros conceptos, debe consolidarse una medicina de yagé. mm, ok, Y estamos en ese proceso, ok. en el aprender sobre la marcha, porque nadie nació aprendiendo y porque conformarme con lo que otros dijeron, en mi concepto, es muy mediocre. Claro. Cuando tenemos tanto por experimentar, tanto por vivir, tanto por vibrar. Y Ujú. ahí viene otra vez, ¿no? ¿Cómo será eso de la pinta del yagé? Porque de repente cuando lo hacemos de corazón, un abrazo te transmite tantas cosas y ahí entonces yo me cuestiono y digo, y la gente seguimos a veces buscando la pinta, cuando tenemos la posibilidad de verlo en el mundo real, de apreciarlo, de abrazar a quienes amas, de dejarte amar, de dejarte abrazar, de dejarte querer y permitirte vibrar en un estado de amor pleno, fraterno. Cuando podemos salir, por ejemplo, a Costa Brava en Barcelona y contemplar esos amaneceres, esos atardeceres indescriptibles. Te vas a Lloret del Mar, te vas a Rosas, te Ujú. vas a Playa del Aro, te vas a donde quieras. Y yo digo, y seguimos buscando la pinta, no puede ser cierto. Cuando aprendemos a contemplar estas cosas, yo estoy seguro de que esas vibraciones que les decimos pinta en el mundo de Yagé se magnifican, Mm, se vuelven etéreamente gigantes. Porque aquí en el mundo de lo material y lo tangible ya lo has hecho real y cuando vas allá lo puedes apreciar de una forma mucho más profunda, mucho más grande, porque cuando te decides a que estamos hechos para amar y ujú. solo esa sensación de poder sentir esa vibración del amar te puede cambiar la vida. Ahora, si tomas viaje sobre esa sensación, pues cuánto más. Claro, claro, claro. Qué interesante. Eh, Me llamó la atención lo que hablaste, eso de la funcionalidad ortomolecular. ¿Eso lo trabajas con un equipo médico o algo? ¿O cómo lo investigas? Mira, al igual que yo, tengo un compañero de trabajo, mm, pues no tengo
no tuve la cautela de hablar con él previamente y yo soy muy delicado en esto pues si voy a hablar de ti en una entrevista, pues debo preguntarte a ti primero, pero Sí. como la vida alcanza para muchas cosas, voy a describir solo la funcionalidad. Este hermano eh, estudia medicina ortomolecular, igual que Ujú, yo, ostenta un título de médico tradicional, ujú, en la convicción de que el médico no se hace por un designio esquemático institucional, sino por una vocación del servir a la humanidad. Entonces, él estudia medicina ortomolecular y desde sus experiencias y mis experiencias, porque dice, mira Mauricio, encontré esto, y tengo la idea de que si nos aplicamos esto y esto, vamos a poder conseguir esto y si lo mezclamos con Yagé va a suceder esto. Y entonces, ¿cuál es la opción? Pues aquí están las venas, hagámosle. Y entonces nuestros familiares más cercanos que le están interesados en estos procesos también nos apoyan y dicen plena confianza. ujú, Y de esa forma hemos ido encontrando que la medicina del viaje es muy buena, es muy funcional, pero ante algunos aspectos de la vida se queda corta. Hemos visto a muchos personajes, a muchos gurús de la medicina del viaje morir de cáncer. mm, Y entonces nos podemos cuestionar acerca, sin el juicio, nos podemos cuestionar acerca de si la funcionalidad de la medicina del yagé es suficiente para hablar de medicina, de curación, de armonía a la humanidad. O si cabrá de repente el espacio para decir que es una parte de un complemento que nos permita ir encontrando un camino hacia la sanación, hacia la armonía, hacia el equilibrio, dejando atrás el ego de pensar que porque tenemos yagé, que porque lo clarifiqué, lo sedimenté, lo depuré, entonces ya lo tengo todo. mm, Más bien esa minúscula parte del saber que se nos ha permitido por poder enriquecerla con esas otras partes del, de la ciencia, del conocimiento tradicional, del conocimiento vibracional, y empezar a generar algo que sea más factible, más medicina, empezar a generar algo que yo lo pueda someter a un laboratorio y Anthony pueda decir, estos compuestos son del 1 al 100, todos funcionales en favor de la biología del cuerpo humano, en favor de sus funciones vitales, en favor de la función orgánica. mm, Entonces, que podamos encontrar eso significa que estamos un poco más cerca. Pero cuando Anthony me dice, yo hice el examen y resulta que los grados, los niveles de algunas trazas, algunos metales, algunos compuestos, algunos elementos, están hasta 10 veces más allá de donde debería ser, podemos concluir que hay algo que no concuerda, que mm, estamos hablando de medicina, pero hay algo mm. que no cierra en la lógica. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿cómo hacemos para que cierre? Pues investiguemos. Así es como el ser humano ha crecido en saber, en ciencia, en tecnología, investigando. Y es curioso porque tú eres de los pocos que he conocido no taitas, digamos, que está tan entregado a la preparación de medicina, ¿no? De esta manera. Yo nunca había escuchado este tipo de manera de trabajar con la medicina. Yo tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué me queda a mí, Anthony? Decirte que lo que yo te digo es una teoría y que Mm, teoría existe para todo.
que más bien si tú te vienes a Colombia y quieres pasar unos días, entramos a la práctica y lo estudiamos y lo analizamos y lo vivimos y lo vibramos y nos sentamos a tomar medicina, nos sentamos a compartir, a hablar de vibraciones y a sentirlas así, tangibles, reales. Que yo no te Ujú. tenga que decir, mira, Anthony, es que yo miro que esto funciona así porque la química me dice, no, Anthony, mira, tomémonos esto y miremos cómo funciona y sintámoslo en el cuerpo y sintamos cómo nuestra percepción neural empieza a cambiar y después de que terminas de tomar el yagé y la ceremonia ha terminado, tu percepción neural entra en un estado, en una frecuencia diferente porque hay algo que ha tenido influencia dentro de ese esquema sistemático vital para el buen desarrollo de la vida del ser humano. Sí, y yo soy testigo, ¿eh? Porque te digo que la experiencia que tuve contigo, y yo creo que tú me diste más de la cuenta. Tú me diste la segunda más, más que la primera. Pero fue bastante fuerte, una experiencia fuerte también, digamos, a nivel físico. Fue muy fuerte para mí. Vómito y todo esto ocurrió. Pero digamos que la experiencia como tal es como algo que nunca había experimentado. Yo he probado mucho viaje. Nunca había sido de esa manera, ¿no? Nunca. Y había tomado mucha cantidad y esta es como que fue fuerte físicamente, pero también a un otro nivel sentí una conexión muy diferente en comparación al resto de medicinas con las que he trabajado. Mm. Sí, mira, en el caso de Europa, por la forma que se ha hecho el esquema de trabajo, eh, la funcionalidad gira como en la forma que tú conociste, pero cuando estamos aquí en las Américas, en el monte, pues en Mocoa, que tú ya conoces, Sí. eh, existen otras formas de tomar medicina de yagé. Y entonces aquí nos vamos hacia la medicina occidental que nos Ujú. enseña acerca de el flujo de caudales hacia el torrente sanguíneo y nos enseña la correlación que existe entre la dimensión del flujo que está siendo inoculado en el cuerpo y la forma y la percepción del cuerpo respecto a la cantidad de sustancia que entra al torrente sanguíneo. Entonces, pequeñas cantidades empiezan a permitir que el torrente sanguíneo empiece a absorber y empiece a generar esos cambios de estado de frecuencia de una forma armónica y que en algún punto entras en una curva ascendente, en algún punto puedes llegar muy alto sin experimentar estas formas, estas sacudidas, decimos aquí. Mm. Mientras que una cantidad grande de medicina lo que genera es una leve saturación y esa leve saturación se manifiesta y se deja sentir con reacciones físicas más notorias, más puntuales, más severas, entre comillas. Sí. En fin, Mm. todo tiene Mm. una forma, todo tiene un porqué. Eh, Claro. yo he trabajado bastante, bastante en Europa y resulta que alguna vez tal vez he hecho la propuesta de que vivamos experiencias diferentes, mm, pero ha sido un poquito difícil porque la gente muchas veces termina de tomar el yagé y ya quiere consumir el rapé y así sucesivamente. Entonces no se me permite como ese tiempo para fluir, para decirle a la gente, mira, vamos a llevar esto así, tranquilamente. Hay gente que se conflictúa con el sabor de la medicina, entonces dice, no, yo para tomarme 5 o 6 poquitos así de a poquito me cuesta mucho. En fin, hay algunos limitantes, Mm. pero existen diferentes formas Claro. de ingerir la medicina del yagé y esa solo es una. Realmente existen muchas más. Claro. Todo es cuestión de querer vibrar, de querer vivir, de investigar un poco y Sí. volverlo aplicable
a la práctica, ¿no? Bueno, que la cosa es que esto que estamos hablando es una teoría, pero esta teoría debe tener una práctica y si no tiene práctica, esto es palabrería. Mm. Hemos hablado mucho de tu parte de cocinero, de alquimista. Hablemos un poco de la parte tuya de facilitador. ¿Cómo son tus tomas? Para que la gente, ya yo más o menos sé cómo son, pero para que la gente más o menos entienda que no solamente eres una persona que cocina, sino también eres un facilitador, eres un yacero. ¿Sí? Mira, en la vibración de las cosas, mm, la intuición es muy importante. ¿Cómo yo puedo intuir que llega una persona que no conozco, que levemente me entero que también es colombiano? ¿Y cómo puedo yo intuir en la cantidad de medicina que le voy a dar? Y ahí ya empieza a generarse una vibración, una percepción, una lectura de la vitalidad de la persona manifiesta en su forma de mirar, en su forma de hablar, en sus expresiones faciales, en su forma, en su postura física, porque hay, cuando el paciente, a ver si se mira en la cámara, te llega en esa postura, eso se lee. Esa lectura no debe ser solamente para decir a esta persona que llega así o acá así, viene con un montón de cargas. No, esta lectura de este paciente me permite determinar a mí que él no está en una condición idónea para tomar un yagé de, digamos, una alta cantidad de yagé. Ujú. Pero si a mí llega una persona con una mirada fija, que tiene brillo en los ojos, que se le notan los bríos, las ganas de vivir, que te saluda y te habla con claridad, que se le siente las ganas de estar allí, yo digo, este Aguanta. fluye. Sí, este aguanta y seguramente vuelve por más. Ujú, ujú. Claro. Entonces, son lecturas. Cuando una persona se acerca a ti y su tono de voz te denota debilidad y sus ojos están opacos, eso es una lectura. Mm, Y esa lectura me permite a mí determinar la cantidad de medicina que es prudente darle, no porque se corra un riesgo en sí mismo, sino por la consideración y la empatía con el proceso del prójimo, que yo digo, uy, viene con estas cargas y pues no le voy a dar en la cabeza. Lo vamos a tratar de llevar suave, tranquilo, despacio. Y Ya. de esa forma yo determino la cantidad de medicina que vamos a tomar Mm, y la cantidad de medicina que vamos a brindar a una persona. Ya dentro del espacio ceremonial, yo casi nunca intervengo con el paciente. Tú que tuviste la experiencia, sabrás que me siento en una esquina con una guitarra ujú. y solo dejo que las cosas fluyan porque confío plenamente en lo que le di a cada paciente. Y sé que el taita humano sobra. Allá cada quien con la fuente universal de la luz que le dio su existir, que sostiene su vida, que se entienda. Si fuera necesario, hiciera falta en algún momento intervenir, sí, intervengo. Y si no, solamente dejo que fluya y de repente al final de un encuentro, a veces batimos una guaira y decimos gracias, pero el trabajo en sí mismo se hace acá, mientras siembras la medicina, la cultivas, mientras la cocinas, mientras organizas todo para que cuando vayas allá, todo brille, todo vibre, todos los rezos, todas las peticiones para que esa medicina la puedas echar a la maleta y te vaya rumbo a Barcelona o a Madrid Mm, mm, y que mm. todo fluya en armonía, en paz. Claro, Y que la confianza de esa fe, de ese creer, me permita saber que a quien vaya esa medicina le va a ser funcional. Entonces, claro, cuando llega el momento, yo me retiro, la gente dice, hágame una limpieza, hágame aquello. Lo que no hacemos por nosotros mismos, otro no lo va a poder hacer por nosotros. Así que si queremos limpiar y estar vivos y vibrar, pues empecemos a transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de mirar. Empecemos a quitar el juicio,
y empecemos a tener empatía por el prójimo. Y Mm, entonces todo va a empezar a depurarse solito. Mientras tanto, no va a pasar nada. claro. Me comentabas también el otro día de las tomas que estás proponiendo para hacerlas de día. Ah, sí, sí, sí. No, no, mira, me encanta. Si un día nos visitas en Mocoa, yo tengo un hábito y te digo, Anthony, pues madruguemos hoy, que está como haciendo un buen día soleado y nos vamos montaña adentro. Y por allá tomamos en la verdadera casa del yagé, porque esa es la verdadera casa del yagé. Y a ver qué se siente, a ver qué pasa. Ajá. Y de repente podemos empezar a sentir que esa vibración de la selva, que el viento se funde con el canto del ave, que el canto del viento y el ave se Wow. funde con el susurro, con el arrullo de la cascada del río, y que eso se funde con una cosa y otra, y se convierte en un lenguaje. Y ese lenguaje no tiene una fonética técnica, sino que contiene una vibración que alimenta tu espíritu y te recuerda que tú eres natural, que tú y yo tenemos el placer de vivir en estos espacios, en estas casas, pero que nuestro verdadero hogar está allí con la naturaleza, con todas sus formas de vida, con lo elemental y lo natural. Mm. Entonces, de día para mí es un encanto tomar medicina. Además, tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano está diseñado para ejecutar funciones diurnas y que por biología pura, una vez que la intensidad lumínica empieza a descender, también la función neural empieza a cambiar. Y que Mm. cuando tomamos viaje en la noche, sí, es funcional perfectamente, pero que hay un arrastre que se hace y que ese arrastre mm, es como forzar un poquito la marcha del motor. Al contrario, en el día, el motor va solo, que sería en este caso el cerebro. Él va en plenitud porque está en condición, está en pleno para generar un proceso. Entonces, Ok. me gusta mucho, sí, tomar la medicina en el día. Y el proceso de purga y todo eso, porque ¿cómo tú ves el proceso de purga? ¿Existe? ¿Tú trabajas para que eso se disminuya con tu medicina o es normal? ¿Lo ves bien? Eh, por la cantidad, por el caudal de sustancia que entra, el proceso de purga disminuye, se vuelve más armónico, pero evidentemente sigue siendo necesario en muchos casos. Yo Ujú, creo que se disminuye más o menos en un 60%, 50%, ujú. pero va a estar presente porque la purga es una forma de liberar. Así que bueno, sí, va a seguir haciendo parte de. Claro, ok, ok. Sí, obviamente tú no preparas la medicina para que no exista la purga, sino para que esté más limpia, más pura, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí tiene un efecto por su carga mm, de sustancias, tiene un efecto que favorece, ¿no? Que vuelve más armónico el proceso depurativo. Mm. Te quería preguntar, tú sabes que el tema del DMT es muy polémico, ¿no? Es ilegal en algunos países, bueno, en la mayoría de los países el tema del DMT es ilegal. Digamos que la ayahuasca que tú preparas sería más legal o menos ilegal, o cómo la ves a nivel de la legalidad de esta preparación que es. Mira, lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar un poquito de ayahuasca según reportes técnicos. Dentro de la química de la ayahuasca contamos con 2.500 compuestos. Dentro de esos 2.500 compuestos tenemos alrededor de 500 alcaloides. Wow. Nosotros hablamos de DMT porque nos interesa mucho, pero si nos vamos al campo visionario, pues hablemos de armina y armalina. Dentro de los compuestos de los alcaloides que contiene la ayahuasca, tenemos
A ver, tenemos analgésicos, tenemos relajantes musculares, mm, tenemos alcaloides que nos permiten una sensibilidad auditiva e incluso visual. Tenemos alcaloides que actúan directamente sobre tu capacidad en el olfato. Tenemos alcaloides que sensibilizan absolutamente todas las áreas de tu cuerpo. Entonces, pensar que por ausencia de chacruna hay ausencia de alcaloides sería un engaño. Y como los sistemas del mundo están diseñados para estigmatizar y satanizar estas formas de medicina, pues no va a ser posible pasar por alto solamente porque la chacruna esté ausente. Sin embargo, va a ser posible pasar por alto cuando tú tienes la convicción que lo que estás haciendo se está haciendo en favor de un objetivo claro. Cuando tú sabes que dentro de tu palabra hay claridad, que dentro de tu palabra se encierra la verdad de lo que conoces, que dentro de tu fe se encierra la fe de la luz que nos permite compartir en sana paz con el prójimo, yo entiendo que los límites dejan de existir en esa forma de vibrar. Ujú. Claro. Entonces, la aduana pasa a ser algo secundario, sin subestimar el decir que alguien se lleva 60, 100 kilos de viaje en una maleta, pues no, hombre, tampoco. La prudencia es buena. Sí, sí, claro. ¿Hay alguna, digamos, una media de gramaje por dosis que tú das? La utilizo, Ujú, pero no como una forma estricta. ujú. Mm, Utilizo esto como una forma de saber, especialmente con la gente nueva de primera vez, de saber exactamente cuánto le di y como yo lo tomo también, muchas veces antes de ir allá, yo puedo saber qué posibilidad de reacción existe con esa cantidad que le di. Ok. Y esa forma la puedo medir en milímetros o la puedo medir en cucharadas. Entonces Mm, ya sé que una cucharada, depende de la cuchara, son 10 milímetros o 7 milímetros. Ya sé cuánto se contiene y por la densidad de la sustancia más o menos voy entendiendo la concentración que conlleva. mm. Mililitros, ¿no? Ajá. Sí. Ah, ok, ok. Qué interesante. Pues, la verdad que estás como para escribir un libro, de hecho. Con todo esto que has compartido, es que es increíble, ¿no? Todo lo que, todas las consideraciones que tienes, que yo las había visto desde que hice el análisis de la medicina en su momento, y, y esta manera tan innovadora o especial de trabajar la medicina, ¿no? Porque igual yo no estuviera haciendo esta entrevista contigo si no hubiera tenido la experiencia contigo aquí en Europa, ¿sí? Bueno, todo tiene un porqué y una razón y sí, es bonito saber que la teoría se respalda en algo tangible. Ok. Tú vas a venir a Europa, la medicina que vas a compartir esta vez, ¿qué tan diferente es? ¿Qué cosas nuevas tiene? Mm, Pues mira, hay diferencias, sí, sí hay diferencias. La cuestión sería cómo te explico las diferencias en ese mundo de lo intangible. No es como cuando alguien te dice, explícame cómo es eso de tomar yagé. Y uno le explica, pero uno quisiera explicarle de una mejor manera, pero el lenguaje estructurado no alcanza para, desde un idioma puntual, poder contarte cómo es realmente. Sin Ujú, embargo, yo te puedo asegurar que es diferente, ujú. te puedo dar mi palabra, que es diferente. Y tú que has tomado medicina hace un año y largo conmigo,
Ujú. Si lo vuelves a vivir, sabrás que es diferente. Sí. ¿En la preparación Porque algo ha cambiado? sabes que yo creo que quien ha cambiado ahora mismo soy yo. Mm, No la preparación, no. Saber que al final comparto lo que hay en mi corazón, me ha permitido procurar transformar mi vida cada día, acercarme a esa fuente de luz que llamamos Gran Espíritu, que llamamos Dios, que llamamos energía, y mm, pedirle que nos enseñe a vibrar, que nos enseñe acerca de estas cosas de la alquimia, acerca de estas cosas del yagé, del compartir, del ser fraternos y corresponder a la confianza de quienes sacan sus recursos, su tiempo, su disposición para ir con nosotros a un encuentro de medicina de yagé. mm. Qué bueno. Hombre, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que te agradezco de corazón haberme concedido esta entrevista es una maravilla lo que has compartido. Es una maravilla, de verdad. Y ojalá que esta entrevista te abra más puertas aquí en el mundo y en España y en Europa, porque la verdad que es como digamos, un enfoque muy humano, el tuyo. No hemos hablado de chamanismo, no hemos hablado, pero hemos hablado de cosas muy bonitas. Sí. Mm. Mira, dentro de mi escuela de aprendizaje, el chamanismo es el arte de aprender a vivir. Ujú. Eso es chamanismo. Ok. Cuando aprendes a vivir, lo que tú hagas florece, la palabra que tú proyectas florece y se ancla en el corazón y tiene una resonancia en la persona que te está escuchando, porque hay una verdad, una vibración que emana desde el corazón y se vuelve tangible, audible a través del lenguaje. Y entonces, chamanismo es el igual a decir aprender a vivir, y ese aprender a vivir es cada día. Y ahí vamos en esos procesos aprendiendo a vivir, aprendiendo a fluir, a compartir. Al final yo te puedo decir, mira, Anthony, si nos encontramos en Europa y resuenas con esto que estoy ahora mismo predicando, podemos hacer un video de muchas otras cosas y podemos hablar de las técnicas que la gente considera chamanismo, que no son otras cosas sino técnicas de canalizar vibraciones, pero esas vibraciones son imposibles, son una fantasía cuando tu ser no ha aprendido a vivir, cuando tu corazón no tiene empatía por el prójimo, cuando tus estados de amor son precarios, no hay forma de que una técnica sea profunda, transformadora, real, tangible para la vida del prójimo, y menos para la de uno mismo. Técnicas que tienen que ver con la medicina, con el trabajo con la medicina. Ok. Sí, hablemos de eso, sí, también, Claro que sí. también, sí. Me interesa, Técnicas, me interesa. técnicas sobre la medicina, Ujú. sobre cómo entonces el fulano se sienta con una guitarra y no tiene necesidad de ir a ramajear a nadie, porque pues ¿para qué lo ramajeo? Si está en las manos de una vibración etérea que va mucho más allá de lo que mi conciencia pueda imaginarse. Así que no le voy a interrumpir su proceso a Anthony, lo dejo que fluya. Lo dejo Qué que bueno. vomite tranquilo, lo dejo que se depure tranquilo, porque sé que está en una vibración mucho más allá, mucho más profunda de lo que yo puedo comprender. Claro, claro. Y bueno, son Wow. cosas. Sí, sí, no, hay mucho tema para hablar. Hombre, muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo. Eh, Te deseo una buena tarde y aquí está de noche ya en España. Y ojalá nos encontremos en esta vez. Vamos a ver si podemos encontrarnos esta vez, compartir medicina aquí en Europa cuando vengas.
Bueno, en manos del Mauricio. Gran Espíritu, total disposición. A ti muchísimas gracias por fijarte en estos procesos. Eh, yo comprendo y a veces la gente no comulga porque yo tengo mi forma particular de ver la vida y yo sé que, a lo que te decía, así se ha creado, así lo he creído. Ujú, Y es de lo que yo puedo hablar, es de lo que yo puedo compartir. Y hay veces que la gente dice, no, pero eso no puede ser así. Uno respeta mucho, porque la tradición dicta cosas muy diferentes. Sin embargo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de generar esta entrevista contigo, de una información, de un compartir y que sea lo que el Gran Espíritu designe, a ver si nos encontramos. genial, Mauricio. No, quedamos en contacto.